Hola, muy buenas noches. ARTV y el Centro de Investigación y Documentación en Historia de Chile Contemporáneo, CIDOC, de la Universidad de Finisterra, los invita a participar en este nuevo programa de Citas con la Historia. En esta oportunidad tenemos como invitado a un personaje emblemático que tuvo una importancia fundamental en el periodo del gobierno de Salvador Allende. Jacques Chonchol Chait nació en Santiago el 26 de marzo de 1926. Ingresó a la Falange Nacional en 1946 y en el año 57 a la Democracia Cristiana. En su calidad de experto en temas agrícolas, fue enviado a Cuba en 1959 a asesorar al régimen de Fidel Castro para realizar una reforma agraria. Entre 1964 y 1968 fue vicepresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario INDAP. Fue fundador del MAPU en 1969. Ese mismo año fue precandidato presidencial por su partido, candidatura que retiró para cederle el paso a Salvador Allende. Entre noviembre de 1970 y febrero de 1973 fue ministro de Agricultura del Gobierno de la Unidad Popular. En 1971 abandonó el MAPU para incorporarse a la izquierda cristiana. Luego del golpe militar, parte al exilio regresando solo cuando se instaura nuevamente la democracia. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Arcis. Jacques Chonchol es recordado como uno de los creadores y ejecutores de la reforma agraria en nuestro país. Hola, don Jacques, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Para ARTV y el Centro de Investigación de la Universidad de Finisterra es un gusto tenerlo esta noche conversando con nosotros y rememorando un poco nuestra historia de Chile reciente. Usted ha sido un personaje muy importante en estos últimos 30 o 40 años, pero quiero partir con una pregunta que no tiene nada que ver con eso. ¿De dónde viene su apellido, Chonchol? ¿Qué origen tiene? Mi padre era francés, de nacionalidad francesa, pero de origen mediterráneo. Posiblemente el apellido, no sé exactamente de dónde, porque se encontraba en España, se encontraba en Egipto, se encontraba en la India, se encontraba en varias partes. Ahora, ¿cuál es el origen verdadero? No es ni judío ni árabe, porque suena no como... es un poco, es posible, digamos. En una de esas genealogías que me tocó ver una vez de esas que hacen los mormones, una cosa así, sí. Aparecía que como el origen del nombre era de la región de Tolosa en Francia, pero la verdad es que no tengo idea si será cierto o será simplemente una imaginación. Don Jacques, usted entró a la política tempranamente y entró a la Falange. ¿Se acuerda cuáles fueron sus primeros pasos y cómo llegó a la política? Claro, exactamente. Yo estaba estudiando agronomía en la Universidad de Chile, en la Facultad de Agronomía, y tenía un amigo, compañero mío, que se llamaba Pedro Mira, y los dos nos interesábamos mucho en la política, y en esa época conocimos a un grupo que había constituido la Falange Universitaria, cuyo presidente era Vicente Sotabarros en esa época. Entonces empezamos a conversar. Yo en esa época también había leído El humanismo integral de Jacques Maritain, que me había impresionado mucho, y poco a poco me pareció que ese era el lugar natural para militar políticamente. Y bueno, y ahí había todo un grupo en esa Falange Universitaria. Estaba Julio Silva Solar, estaba Ignacio Alvarado, que murió, estaba Bosco Parra, estaba todo un grupo de gente. Y ahí fuimos constituyendo una juventud, digamos, que creo que tuvo alguna importancia en la vida de la Falange. Esa juventud se fue revolucionando con el tiempo, aunque usted primero entró a la Democracia Cristiana en 57 cuando se conformó el partido. No, lo que pasa es que nosotros éramos falangistas desde fines de los años 40. Ajá. Entonces, cuando prácticamente la Falange fue la base de lo que fue el Partido Demócrata Cristiano, junto con un grupo de los conservadores social cristianos que se habían separado del resto de los conservadores. Exacto. Por lo tanto, nos transformamos en Partido Demócrata Cristiano de una manera natural. Exacto. Era la misma filosofía que había desarrollado lo que era la Falange, una cosa así. Eran los mismos principios, las mismas banderas de lucha.
por lo tanto nos parecía natural en esa época, digamos, estar en ese partido. Era un poco la evolución de lo que era la Falange. Y en el año 58 ya se produjo la primera manifestación política suya en el sentido de apoyar una candidatura presidencial. Lo que pasa digamos, en la Falange Universitaria, teníamos, lógicamente, cuando venían las definiciones de las candidaturas presidenciales, teníamos algunas posiciones distintas de los mayores del partido. Un problema generacional. Problemas generacionales. Y no recuerdo exactamente si fue ese año, pero por ejemplo estuvimos muy entusiasmados con la campaña de Eduardo Cruz Coque. Claro. Y luchamos por el apoyo de Eduardo Cruz Coque. Había una parte del partido que era partidario de apoyar a un candidato radical. Pero en definitiva, con ayuda de Tomic, que era uno de nuestros líderes, digamos, se logró el apoyo de Cruz Coque y nos jugamos a fondo por esa candidatura. Y les fue mal. Y nos fue mal. Y bajo el gobierno de Alessandri, ya el 58, porque gana Alessandri, usted tiene una experiencia, por lo que sé, tremendamente interesante, ya que se va a Cuba, justo en el momento en que se está produciendo la Revolución Cubana, que va a tener tanta importancia en Chile. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue usted a Cuba? Por una razón muy sencilla. Había sido un alto funcionario de la CEPAL, un economista que se llamaba Regino Botti. ¿Ya? Que era uno junto con Previch, con Jorge Ahumada, con otra serie de economistas de cierto renombre, digamos los cepalinos todos. Cepalinos todos. Cuando triunfó la revolución, a Regino Botti, que era cubano, y que su padre había sido inclusive un poeta cubano, Fidel lo nombró ministro de Economía. Y él se encontró con que no tenía, prácticamente era ministro, pero no tenía quien lo apoyara. Entonces solicitó a Naciones Unidas una misión de apoyo, constituida fundamentalmente por la CEPAL. Entonces la CEPAL constituyó una misión en que estuvo Jorge Ahumada, había Juan Noyola, que era un economista mexicano, había también un economista argentino especializado en petróleo, y necesitaban un experto agrícola. Entonces yo trabajaba en esa época, tenía relación con la FAO. Hernán Santa Cruz, que era el director general de la FAO, me propuso a mí que yo fuera a integrar esa misión. Y por eso yo llegué a Cuba, digamos, en el 59, formando parte de esa misión de la CEPAL. Y ahí me quedé 3 años prácticamente. ¿Hasta qué punto esa experiencia en Cuba lo influenció después para todo el proceso de la reforma agraria? Yo diría sí y no. Sí, porque indudablemente la reforma agraria fue una de las, de las realizaciones importantes que tuvo la Revolución Cubana en sus primeros tiempos. No porque las condiciones eran muy distintas a las de Chile. Cuba era fundamentalmente una economía de plantación, con enormes haciendas dedicadas a la plantación en manos de compañías extranjeras o de compañías cubanas, con un proletariado agrícola muy desarrollado, con un sistema sindical muy fuerte, y las luchas eran de tipo fundamentalmente reivindicativo. No era la lucha por la tierra propiamente tal, salvo en un sector de la economía cubana que eran los pequeños agricultores descendientes de los emigrantes de las Canarias, que eso aspiraban a la tierra. Entonces, indudablemente ahí la Revolución Cubana fue bastante hábil en el siguiente sentido: a los que aspiraban a la tierra le dieron la propiedad de la tierra, cada uno se quedaba con las tierras que tenía, inclusive si era arrendatario, si era ocupante, lo que sea. En el caso de los grandes ingenios, pasó un sistema socialista, o sea, en el fondo pasó de la gran empresa capitalista a una gran empresa socialista, sin que los trabajadores presionaran por la tierra, porque en el fondo lo que a ellos les interesaba era mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo diría, además en Cuba no había esa vieja relación con la tierra de tipo oligárquico que había en Chile. Digamos, de tradición, digamos. De tradición. Muchos de los que eran propietarios de tierra habían sido propietarios de tierra en años recientes, o sea, no tenían ese amarre a la tierra, ese amarre ideológico a la tierra que tenían, digamos, mucho de la oligarquía chilena. Por lo tanto, las condiciones eran muy distintas. Fue una experiencia muy rica, pero indudablemente muchos de los elementos que hubieron allá no me servían para lo que se hizo después aquí. ¿Usted conoció personalmente a Fidel? Sí, bastante, porque yo trabajaba en el INRA, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, y el INRA era como el centro de la revolución. Yeah. O sea, cuando los revolucionarios llegaron al poder tenía mucha confianza del sistema administrativo que había, de los ministerios y todo. Entonces en el INRA se colocó Fidel, se colocó el Che, se colocaron todos los líderes revolucionarios, y por lo tanto ahí, por el hecho de yo trabajar ahí, tenía que tener un contacto cotidiano. Un contacto cotidiano no, pero a menudo había reuniones, digamos, de discusión con los jefes de zona. La isla estaba dividida en zonas de reforma agraria, zonas de desarrollo agrícola,
y ahí Fidel hacía una vez por mes, por lo menos, una reunión con todos los jefes de zona para discutir los problemas del avance del progreso. Y ahí me tocaba asistir, o sea, a pesar de que yo era funcionario internacional, la verdad es que me admitieron con mucha facilidad para poder seguir todos los detalles del proceso. Y yo me dedicaba al mismo tiempo a preparar ciertos programas económicos que, de acuerdo con la FAO, tenía la obligación de colaborar en ellos. ¿Le interesaba a Fidel o le interesaba al Che lo que estaba pasando en Chile, o veían que una posible revolución en Chile era demasiado lejana? Estamos hablando de comienzos de 60, ¿no? Yo creo que en esos años estaban fundamentalmente interesados en lo que estaba pasando en Cuba, Yeah. que era un proceso complejo, un proceso con altos y bajos, con una gran oposición de los gobiernos norteamericanos, que al mismo tiempo fue radicalizando la revolución. Entonces prácticamente el enfrentamiento básico era Cuba, gobiernos norteamericanos, digamos, ¿no? En plena Guerra Fría, digamos. En plena Guerra Fría, pero todavía en esos primeros años ni siquiera había muy poco contacto, era muy marginal el contacto con los países socialistas. Eso se produjo 2 años después, cuando vino la invasión de Bahía Cochina y cuando vino, digamos, ahí prácticamente la revolución se declaró socialista. Pero hasta ese momento no había nada de socialismo, en los primeros años no había nada de socialismo ni en la literatura, ni en lo que se discutía, nada. Era simplemente una revolución nacionalista, muy antinorteamericana, porque los norteamericanos representaban, digamos, lo que había sido el imperialismo dominante por muchos años en la isla de Cuba, y por lo tanto su definición, yo diría, era un nacionalismo antinorteamericano. ¿Llegó gente ya en esa época, cuando usted estaba allá, usted se quedó hasta el 61, llegó gente a formar cuadros militares para la futura revolución en América Latina, que usted haya conocido gente que en ese momento empezó a formarse para un futuro? No me dio la impresión. Fundamentalmente en esa época la mayor formación eran los milicianos. Había una movilización constante de los propios trabajadores, que además de realizar su trabajo se movilizaban en milicias de defensa de la revolución. O sea, ahí había una instrucción militar, una cosa así, pero no había, por lo menos a mí no me tocó conocer nada que estuviera relacionado con una preparación de cuadros militares para producir revolución en otras partes. Yeah. ¿Y a usted le hicieron algún cursito? No, ninguno, de nada. Y usted vuelve a Chile impregnado, obviamente, de esas ideas, y además muy orgulloso de haber estado trabajando por el desarrollo de la revolución en Cuba. ¿En qué medida, digamos, esa experiencia llegó a la democracia cristiana? Usted era miembro de la democracia cristiana y lo hizo de alguna manera meterse en el llamado grupo de los rebeldes, versus terceristas. Eso vino después. Yo, en esa época, cuando yo regresé en el 62, fundamentalmente era Renán Fuentealba, el presidente de la democracia cristiana. Yo estaba a cargo del departamento técnico. Estábamos convencidos, con todo el clima que había en esa época, que había producir una serie de cambios fundamentales en Chile, y empezamos a elaborar toda esa idea de revolución en libertad, justamente como una manera de distinguirlo de una situación de lo que había pasado en Cuba, en que se había salido, digamos, prácticamente en un contexto de dictadura, que era la dictadura de Batista, y se había venido un régimen único. Entonces, aquí fuimos elaborando, digamos, dentro de la democracia cristiana, dentro del departamento técnico, todas las ideas que después se plasmaron en lo que se llamó el proceso de revolución en libertad. ¿Cómo tomaba esto una parte de la democracia cristiana que tenía una visión, si usted quiere, menos revolucionaria, de un cambio más lento? ¿Cómo era el grupo de Frey, de Pérez Zújovich, etcétera? Yo creo que en esa época todo el mundo estaba hay que acordarse lo siguiente. En esa época, en esos años, hubo varios fenómenos simultáneamente. Hubo la Alianza para el Progreso. Exacto. Que prácticamente, que fue un poco la respuesta que un gobierno de Estados Unidos más inteligente trató de dar a la Revolución Cubana. A través de un programa decían, si no hay reformas estructurales se van a producir cambios revolucionarios en otras partes, por lo tanto hay que hacer una reforma agraria, hay que hacer una reforma tributaria, y Estados Unidos está dispuesto a apoyar a aquellos gobiernos que lo hacen. Lo que obligó a Alessandri y a muchos a votar, y en muchos otros países de América Latina, a aprobar leyes de reforma agraria y a hacer otra serie de cosas. Había también una acción muy importante de la Iglesia Católica. Había sido la época de Vaticano II. Exacto. Era las transformaciones, digamos, el ayornamiento de la Iglesia Católica frente al mundo. Era muy importante la revista Mensaje con los jesuitas, me acuerdo del padre Hernán Larraín, que era el director. O sea, había todo un movimiento. Estaba en esa época también la acción del cardenal Silva Enrique y de Manuel Larraín.
realizando con los fondos que tenían los obispados procesos de transformación. O sea que yo diría que el comienzo de los años 60 era en Chile, como en otras partes de América Latina, un proceso de maduración, de que si no había cambios revolucionarios en las sociedades para hacerlas más justas y más equitativas, prácticamente vendrían una serie de contradicciones y violencia, una cosa así. O sea que yo diría, la inmensa mayoría de la democracia cristiana, salvo pequeñas excepciones, estuvieron en esa onda. El propio Frei estaba en eso también, así que no, todos indudablemente había pequeñas diferencias sobre pequeñas cosas, pero yo diría el concepto de revolución en libertad y el concepto de cambios revolucionarios en la sociedad para adaptar la sociedad chilena a un contexto más justo, era una cosa que dominaba netamente todo ese comienzo de los años 60. Todos querían la revolución. Todos querían la revolución. Me acuerdo un número especial de la revista Mensaje, claro, que yo colaboré en una cosa así, digamos, y muchos otros colaboraron, en que prácticamente planteaban una serie de cambios revolucionarios para la sociedad chilena. Ahí me interesa preguntarle, curiosamente a usted le tocó vivir un poco el proceso de reforma agraria en la iglesia, porque creo que a usted le tocó administrar uno de los fondos de la iglesia, de Monseñor Manuel Larraín. No, yo efectivamente, pero fue anterior que comenzara la iglesia. Yo cuando terminé agronomía tenía que hacer una práctica y me tocó en el fondo Los Hilos de Pirque. Claro. El fondo de Los Hilos de Pirque después fue uno de los fondos que adquirió el obispado de Talca y fue uno de los fondos que don Manuel Larraín puso justamente en el proceso de reforma agraria. O sea, yo conocía bien ese fondo, tenía una relación, pero no me tocó administrarlo directamente en el momento que se hacía el proceso. Viene el gobierno de Frei, la derecha apoya a Frei frente, digamos, al peligro que podía significar una radicalización de la izquierda apoyando a Salvador Allende. ¿Y usted qué papel cumple en el partido? ¿Qué rol cumple durante el gobierno de Frei? Bueno, a mí me nombran vicepresidente de INDAP, que era uno de los dos organismos que existía, de acuerdo con la ley de reforma agraria votada en la época de Alessandri. Se crearon tres organismos: el INDAP, la CORA y el Consejo de Planificación Agraria. El INDAP era un instituto que estaba destinado fundamentalmente a fomentar la capacitación y el desarrollo campesino. Entonces, yo estuve a cargo de esa durante 4 años, del 64 al 68, de esa institución. Entonces, tuvimos múltiples actividades. Por un lado, dábamos crédito a los pequeños agricultores, con créditos que no llegaban externamente, créditos muy ventajosos porque se daban con una tasa de interés mucho más baja que la del mercado. Tuvimos un programa de capacitación muy importante. Llegó exilado de Brasil Paulo Freire, el educador Paulo Freire, que trabajó con nosotros durante 4 años en INDAP. Entonces se hicieron todos unos programas de capacitación, de alfabetización de campesinos, se hizo un programa de formación de desarrollo de cooperativas y se hizo un programa de apoyo también a las organizaciones sindicales y un programa técnico. O sea, el rol fundamentalmente que me tocó en esos 4 años fue luchar por la organización de los pequeños agricultores y de los campesinos y de los sindicatos rurales, de trabajadores rurales, dentro del proceso de reforma agraria general. Todavía usted no sostenía que la reforma tenía que ser rápida, drástica y masiva, esa famosa frase. Sí, eso siempre lo sostuve desde antes. Desde antes. Por una razón muy sencilla, porque la reforma agraria significa un cambio bastante radical en las estructuras de propiedad, en las relaciones sociales y todo. Si se trata de hacer muy lentamente, se crea durante un periodo muy largo una situación de incertidumbre, claro, una situación de inseguridad. Y por lo tanto eso dificulta los procesos productivos, claro, incluso para todo el mundo. Claro. Entonces mi idea era que todos esos cambios estructurales había que hacerlo lo más rápidamente posible para que una vez asentado ese proceso estructural ya se pudiera desarrollar de una manera más normal una política de desarrollo. O sea, esa idea de una reforma rápida, drástica y masiva era una idea que yo la había lanzado ya en el 62 en un libro sobre la reforma agraria en América Latina. Pero era una idea más revolucionaria que reformista. Estábamos hablando de reforma agraria. Bueno, es que la reforma agraria era un cambio bastante radical en las relaciones de propiedad de la tierra, en las relaciones de los campesinos con la tierra. Se llama reforma, pero el cambio es un cambio de la estructura de propiedad. Y por lo tanto es un cambio que según los países se puede hacer más lentamente, menos lentamente.
han habido muy distintas experiencias en esta materia, ¿no es cierto? Pero el convencimiento que yo tenía era que era un cambio que había que producir, por lo menos en la estructura de la propiedad de la tierra, lo más rápidamente posible. ¿Usted estaba consciente que eso provocaba, digamos, un gran temor y un gran rechazo de parte de los sectores tradicionales que estaban, digamos, que habían sido dueños de la tierra? Absolutamente, pero estábamos en una democracia. Hay que recordar, digamos, que en ese momento todos los sectores tradicionales prácticamente habían perdido gran parte del poder. Tenían ciertos derechos fundamentales, una cosa así, pero hay que acordarse que en el Parlamento que se eligió después de la elección de Frey a la presidencia de la República, al comienzo del 65, prácticamente la derecha desapareció del Parlamento. Claro, el año 65 perdieron liberales y conservadores casi todos sus cupos. Casi todos, lo único que quedaba era por un lado la democracia cristiana y por otro lado los partidos de izquierda. En los programas de ambos partidos estaba la reforma agraria como un elemento fundamental, por lo tanto era una promesa que se le había hecho al país y que había que realizar, digamos, dentro de la ley, y por eso que hubo una ley que tardó 2 años en aprobarse, una nueva ley que tardó 2 años, solamente salió en el 67, pero dentro de ese contexto yo pensaba que había que avanzar lo más rápidamente posible. Don Jack, ¿y qué pasó, digamos, que usted tuvo en un momento determinado, el año 69, que retirarse de la democracia cristiana, renunciar a ella para formar un grupo como fue el MAPU? ¿Cómo se produjo ese proceso? Eso fue un proceso que fue un poco la consecuencia de lo que había sido la experiencia del gobierno de Frey. En el gobierno de Frey, se había gobernado solamente con la democracia cristiana, se habían hecho una serie de cambios fundamentales, pero muchos consideraban que esos cambios eran insuficientes, que había que seguir avanzando. ¿Entre ellos usted? Entre ellos yo. Y como estábamos en democracia, había que tener una mayoría política para eso. Y por lo tanto pensábamos que la democracia cristiana sola no debía continuar gobernando, sino que tenía que buscar alianzas. Esa alianza no la podía buscar efectivamente con la derecha, tenía que buscarla con la izquierda. Por lo tanto había que ir a una negociación con los partidos de izquierda para tratar de tener un candidato común, que por supuesto esperábamos que fuera un demócrata cristiano, y un programa común de gobierno. Y en esa gestión estaba una buena parte del partido. Estaba la directiva que presidía Rafael Agustín Gumucio, estaba el propio candidato que era el futuro candidato que era Ramiro Tomic, estaba Renan Fuentealba, estaba mucha otra gente. Y los que se oponían a eso era fundamentalmente Frey y el grupo más íntimo de gente ligado a él que consideraba que no. Y nosotros decíamos que esto iba a ser un fracaso. Entonces hubo una definición, hubo una electiva elegida para esto, pero después hubo una famosa junta en Peñaflor, claro, en que Frey la desbancó. Justamente, y eso produjo un gran desajuste anímico en mucha gente que había estado militando en la democracia cristiana, y eso significó, ¿no es cierto?, que por un lado la juventud y por otro lado alguna gente que ya no era tan joven, como el propio Rafael Agustín Gumucio, como Alberto Jerez, como Julio Silva, todo, yo personalmente, nos salimos y dijimos tenemos que seguir buscando la unión con los partidos de izquierda en torno a una candidatura común. Y ahí nació la idea del MAPU, que era en el fondo que no pretendía ser un partido político, sino un movimiento de acción popular unitaria, como dice su nombre, para poder contribuir a crear una fuerza política más grande que en democracia pudiera profundizar los cambios. Además significaba tierra, tenía mucho que ver con... Claro, claro. Simbólicamente. ¿Quién inventó el nombre MAPU? La verdad es que la idea de MAPU vino por Movimiento de Acción Popular Unitaria. Yeah. Y por una simple coincidencia, MAPU significaba tierra también. Pero la idea de fondo era movimiento por una acción popular unitaria. ¿Sus relaciones con Frey se fueron resquebrajando a raíz de este quiebre en el partido? Ah, sí, efectivamente, indudablemente. ¿Usted tenía buena relación con él antes? ¿Se veían a menudo, conversaban de política? Muchas veces conversaban, es decir, hay que acordarse que la Falange era un pequeño partido. Claro, por eso. Durante muchos años, en que había 4 figuras, 4 líderes, Frey, Tomic, Bernardo Leyton, y había otros también, Ignacio Palma y otra serie. Y entonces había una relación muy íntima entre todos, digamos. Ahora, cuando creció el partido, indudablemente ya no fueron tan íntimas las relaciones. Había más relación con algunos que con otros. Siempre teníamos una relación excelente con Bernardo Leyton, excelente, digamos, con Ramiro Tomic, una cosa así. Fueron más frías con Frey a medida que iba pasando el gobierno, porque Frey no aceptaba que el partido tuviera una posición distinta a la que tenía él. Él decía que tenía que haber una misma posición del gobierno y del partido. Y nosotros, los que éramos terceristas y los que éramos rebeldes dentro del partido, decíamos no, el partido tiene que tener sus propias definiciones y tiene que discutirlas con el gobierno y llegar a un acuerdo.
pero no puede ser un incondicional del gobierno. ¿Qué diferencia había entre el planteamiento que tenían ustedes en el MAPU en relación a la economía con lo que después con lo que en ese mismo tiempo estaba postulando el Partido Socialista o el MIR? Yo diría fundamentalmente la idea que había yo diría que en el MAPU había como dos tendencias. Había un grupo que éramos más antiguos de la Falange y la democracia cristiana, que seguíamos afirmando por unas transformaciones comunitarias de la sociedad chilena, con comunidades de trabajadores, con un rol del Estado muy importante, una cosa así. Y había la vía no chilena, la vía no capitalista de desarrollo. Por ahí claro, la vía no capitalista de desarrollo. Y había un grupo que había sido influenciado, donde estaba Rodrigo Ambrosio, donde estaban otra serie de gente, que había sido muy influenciado, digamos, por las ideas socialistas propiamente tal. Entonces había una tensión, que en definitiva significó que después nos separamos y unos constituimos la izquierda cristiana y otros siguieron siendo MAPU. El personaje Rodrigo Ambrosio fue bien importante, lamentablemente murió muy joven en un accidente. ¿Qué pasó con Rodrigo Ambrosio? Él había sido también, creo que presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. Claro, él fue presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, era un líder natural, un gran líder de la Juventud Demócrata Cristiana, tenía un enorme respaldo entre los elementos de la juventud, yo diría, era el líder más destacado de la juventud. Y él se había inclinado, había estudiado sociología en la Católica, con Beckman. Claro. Enseguida había ido a Europa, había ido a Lovaina, en París, o sea, había evolucionado, digamos, hacia posiciones mucho más socialistas. Y él defendía con mucha fuerza estas ideas, digamos, de crear una fuerza socialista que no tuviera inclusive las imperfecciones que tenían los partidos socialistas tradicionales, ¿no es cierto? Y lógicamente era una de las tendencias decisivas que después cuando nos dividimos, unos nos fuimos a la izquierda cristiana y otros fueron se quedaron en MAPU, eso se reforzó de una manera importante. Pero antes de la división, porque la división fue el año 71, ya bajo el gobierno de Salvador Allende, usted fue precandidato presidencial. Exactamente. ¿Cómo fue ese nombramiento? Esto debe haber sido a fines del 69, comienzos del 70. Era muy simple. Buscando la unidad que queríamos con la izquierda, se había formado una coalición en que estaba por un lado el Partido Socialista, por un lado el Partido Comunista, por un lado el Partido Radical, por un lado los socialdemócratas y el API. Claro. Y el MAPU se incorporó a las negociaciones para buscar un consenso. El Partido Comunista proclamó candidato a Pablo Neruda, el Partido Socialista a Salvador Allende, el Partido Radical a Alberto Baltra, el API y la Socialdemocracia a Alberto Tarud. Rafael Tarud. Y el MAPU tenía que tener un candidato. Entonces decidieron que como yo había sido el primer secretario general y había sido ministro, digamos, y había tenido una responsabilidad en la cosa de la reforma agraria importante, digamos, y fuera yo el candidato. Y por lo tanto me proclamaron candidato. La campaña no duró mucho porque después llegamos a una serie de negociaciones, a una serie de acuerdos, y en definitiva nos pareció que el candidato natural debía ser Salvador Allende, que tenía una vieja tradición del partido. El MAPU fue el primero que retiró su candidatura para favorecer la unidad en torno a Salvador Allende. ¿Cuánto hay de cierto que el Partido Socialista apoyó muy poco, digamos, justamente al candidato presidencial de su partido, que era Salvador Allende? Es decir, parece que el Partido Comunista y el MAPU fueron los que apoyaron la candidatura presidencial de Allende y los que más estuvieron en contra de ella fueron los propios socialistas. Usted que estuvo en las negociaciones, ¿cómo se dio? Yo creo que hay mucho de cierto en eso. Allende era el gran líder histórico, claro, reconocido por todas las bases, y que había sido varias veces candidato y todo eso. Pero no tenía una máquina dentro del Partido Socialista que lo apoyara mucho. ¿Quién manejaba esa máquina? Había distintos grupos. Aniceto Rodríguez, no, el Partido Socialista siempre estuvo constituido por distintas facciones, distintos grupos. Y Allende no estaba en ninguna de las facciones. Y por lo tanto muchas de esas facciones no lo miraban con simpatía, lo consideraban demasiado burgués, demasiado socialdemócrata. Y por lo tanto, indudablemente, el apoyo que se le daba no era muy cálido. En definitiva se impuso porque era el nombre natural, ¿no es cierto?, que unía a la base socialista, al pueblo socialista, el nombre más importante.
Pero indudablemente en la estructura del partido no tenía un apoyo muy significativo. Y lo tenía más, digamos, en aquellos, como usted dice, el Partido Comunista o el MAPU, digamos, que veíamos que era el candidato, que era el hombre más adecuado para encabezar en ese momento las fuerzas populares. Por otra parte, un poquito antes del 70 se produce, usted sabe más que yo, el año 65, la formación del MIR. La relación de ustedes y el MIR en cuanto a que el MIR busca de alguna manera tratar de entregar la tierra a los campesinos, ¿se va configurando una unidad entre estos dos movimientos? Pues son dos movimientos. Yo diría que ese fenómeno fue muy posterior. Fue posterior. Fue muy posterior. El MIR efectivamente existía desde esos años con estudiantes de la Universidad de Concepción. No tenía en esa época, por lo que yo recuerdo, una estrategia campesina, ni mucho menos. Solamente empezó al final del gobierno de Frei y al comienzo del gobierno de Allende con todos los conflictos que se habían producido en Araucanía. Y el MIR entonces apoyaba a todos los grupos mapuches que estaban en la estructura, digamos, de Arauco vuelve a la lucha para recuperar las tierras que le han usurpado. Entonces ahí indudablemente hubo una movilización de muchos jóvenes del MIR, digamos, apoyando a estas comunidades mapuches. Lo que ya en el gobierno de Allende nos creó una serie de problemas, porque el gobierno de Allende había decidido que aquellos fondos que eran expropiables, donde había tierra usurpada, se le iban a devolver a las comunidades, pero había fondos que no eran expropiables porque eran demasiado pequeños. Entonces claro, nos creaba un conflicto con los pequeños agricultores al mismo tiempo. Y por lo tanto ahí no queríamos expropiarlos por ningún motivo y eso indudablemente nos creaba una serie de tensiones con la gente del MIR, digamos, que encabezaba muchas de esas tomas. Yo me acuerdo que usted el año 71, ya como ministro de Agricultura del gobierno de Allende, justamente viaja a Temuco a acelerar el proceso de la reforma agraria. ¿Sería un poco justamente para poder bajar un poco el conflicto que estaba produciendo el MIR en la toma de tierra? Fue fundamentalmente por otra razón, yo diría. Allende fue electo en septiembre, asumió la presidencia el 4 de noviembre. En diciembre fuimos... Yo era ministro, me designó ministro. En diciembre fuimos invitados a Temuco por las comunidades indígenas que querían una nueva ley indígena, mucho más eficiente que las leyes que habían existido en ese momento. Fuimos a Temuco, hubo una gran concentración en el estadio de Temuco, había varios miles de indígenas, una cosa así, que le plantearon la necesidad que el proyecto de ley que habían elaborado como una ley indígena lo asumiera el gobierno como tal. Allende aceptó ese principio y al mismo tiempo me dijo en ese momento, dado que hay todas estas tensiones aquí y de que hay una serie de problemas con las ocupaciones de tierra, y esto hay que regularizarlo de alguna manera, te propongo que traslademos el Ministerio de Agricultura por 2 meses a Temuco y que aceleremos, porque no había en la ley indígena no había una ley indígena que permitiera restituir las tierras. Entonces, aceleremos la reforma agraria y cada vez que en las tierras expropiadas haya tierras usurpadas, se las devolvamos a las comunidades como una manera de darles una garantía que el gobierno está preocupado por su destino. Y eso fue lo que hicimos. Tuvimos en enero y febrero y parte de marzo del 71 establecido en Temuco con una buena parte del ministerio, acelerando el proceso de reforma agraria y si mal no recuerdo, más o menos recuperamos unas 80.000 hectáreas que se le entregaron a las comunidades mapuches que se las habían usurpado. ¿Su relación con Allende fue mejor que su relación con Frei? Bien, con Frei fue mucho más larga, mucho. O sea, con Allende fue muy buena. Siempre la verdad es que tuve una muy buena relación personal con Allende lo entendía muy bien en su planteamiento. Creo que él me apoyó todo el tiempo que fue necesario, digamos, cuando estaba en el ministerio para una serie de conflictos, así que nunca me quejo, al contrario, fue una relación muy amistosa. ¿Era más revolucionario o más reformista su gobierno? Y él en su manera de enfocar un poco su... Yo creo que Allende era una mezcla de un hombre que tenía profundas convicciones que había que hacer cambios profundos en la sociedad chilena, cambios revolucionarios en la sociedad chilena, pero al mismo tiempo muy respetuoso del sistema democrático. Había realizado toda su carrera, toda su vida como senador, como diputado, dentro del marco del sistema democrático. Y era un hombre acostumbrado a la negociación, a buscar consenso, a buscar soluciones, una cosa así. La muñeca, como se dice que tenía. Entonces, en ese sentido, yo diría, y no quería por ningún motivo, justamente que se usara la violencia y que se crearan condiciones para la violencia. Yo recuerdo mucho que decía, tenemos que hacer los cambios
hacer los cambios legales que son necesarios, buscar la negociación, pero dentro de un sistema institucional, porque el día en que salimos del sistema institucional esto se acaba. Efectivamente se acabó por otras razones, y saliéndose del sistema institucional. Pero Allende hasta el último trató de mantener y de defender, digamos, la estructura institucional y democrática del país, porque estaba en su manera de ser profunda. O sea, al mismo tiempo que quería cambios radicales, era al mismo tiempo hacerlas dentro de una estructura de transformaciones, respetando las libertades y la democracia. Él nunca fue partidario de suprimir las libertades, de tratar de establecer una dictadura, una cosa así, como alguna gente decía que podía haberlo hecho. Usted que participó en no sé cuántas reuniones de gabinete, ¿cómo era la relación con los movimientos y con los partidos que justamente querían avanzar sin transar? Entre ellos, el mismo MAPU en un momento determinado y después la izquierda cristiana. Era difícil porque justamente por el exceso de espíritu democrático de Allende. Él respetaba mucho a los partidos y decía cada uno define su posición y yo trato de buscar un consenso, pero yo no impongo ese consenso sobre los partidos. Entonces había que negociar constantemente y esa negociación debilitaba mucho al gobierno porque los partidos no se ponían de acuerdo. O sea, yo creo que su exceso de espíritu democrático fue al mismo tiempo un defecto desde el punto de vista de la eficiencia del gobierno y que dio una sensación de anarquía, de desorden, una cosa así, que a la larga fue perjudicial para el propio gobierno. Pero eso venía del propio carácter. Nunca yo le escuché a Allende una cosa así, yo voy a imponer esto porque me parece que es la solución. Siempre, bueno, ¿cómo nos arreglamos con los socialistas, con los comunistas, con los radicales, con esto, para buscar un consenso que nos permita resolver este tipo de problemas? ¿Por qué el MAPU, en definitiva, se fue alejando cada vez más de los grupos, digamos, menos revolucionarios dentro del gobierno de Allende, como incluso el Partido Comunista, y se fue acercando más a posiciones radicales? Estoy pensando en el gobierno, en el Partido Socialista, en Altamirano, estoy pensando justamente en el MIR. ¿Ustedes de alguna manera como partido se fueron acercando hacia esa línea? Yo diría, había un grupo en el MAPU que se fue convenciendo que había que hacer una revolución socialista propiamente tal. El grupo Ambrosio que me decía. Claro, claro. Y fundamentalmente eso explica también que en un momento dado nosotros éramos partidarios de que el MAPU se conservara como un partido de izquierda cristiana. Y por eso se explica que en un momento dado se produjo la división. Y nosotros nos juntamos con aquellos que habían apoyado la candidatura de Tomic y que se salieron de la democracia cristiana para constituir la izquierda cristiana, y los otros permanecieron como MAPU, ¿no es cierto? Y ahí se produjo prácticamente una división, que después vino otras divisiones por otro tipo de razones. Pero yo diría, ese MAPU estaba convencido que había que avanzar mucho más radicalmente hacia una revolución socialista. Pero después la misma izquierda cristiana a la cual usted va a ingresar el año 71 también se radicaliza, también se marxiciza, si usted quiere. Entonces, cada vez que ustedes se vean como cambiando partido con la finalidad, de alguna manera, de mantener la línea cristiana y quizás menos radical, pero siempre el partido al cual ustedes se iban metiendo, estoy pensando en usted, en Jerez, etcétera, se iba radicalizando. Una cosa muy paradójica, muy extraña. Lo que pasa es que era el contexto de la época, el contexto de las contradicciones de la época. En ese momento, digamos, a medida que se avanzaba en una serie de transformaciones, al mismo tiempo aumentaba la oposición, aumentaba la radicalización contra, inclusive empezaba una cierta violencia. En los campos se hicieron muchos crímenes de campesinos, muchas cosas así, para tratar de detener el proceso. Entonces se producía una radicalización contra y al mismo tiempo se producía una radicalización, digamos, para acelerar el proceso revolucionario. De ahí venía la idea de avanzar sin transar. Exacto. Usted como miembro del MAPU o después como miembro de la izquierda cristiana, ¿se preparó para el golpe o se preparó para una guerra civil? Le pregunto si usted tuvo que alguna vez hacer cursos de armas, tuvo que tomar, digamos, alguna precaución frente a un posible conflicto. Yo personalmente nunca, por una razón muy sencilla. Yo estaba convencido, posiblemente de una manera ingenua, que dada la vieja tradición democrática de Chile, donde había existido todo tipo de gobierno, desde el Frente Popular, ¿no es cierto?, hasta gobierno de centro-izquierda, centro-derecha, más avanzado, menos avanzado,
estaba muy imbuido en el interior de las Fuerzas Armadas y en el interior el respeto a la democracia. Y que en definitiva se iban a respetar, digamos, con todas las contradicciones y con todas las dificultades del sistema democrático. Y por lo tanto, aunque había muchos elementos racionales que le decían a uno que las condiciones para un golpe se podían dar, uno en el fuero íntimo pensaba que eso no era compatible. Es decir, era una sobrevaloración de lo que era nuestra sociedad. En el fondo yo reconozco, tenía una sobrevaloración de lo que era Chile desde el punto de vista democrático. Era un país, digamos, excepcional dentro de otros de América Latina. Y me equivoqué. Pero no pensé nunca, como lo pensaba Allende, también lo pensaba Allende, que la resolución del problema era por la vía armada, porque eso no tenía posibilidad ninguna de tener éxito. Además de, digamos, que no era viable desde el punto de vista de las ideas, no tenía ninguna posibilidad viable de tener éxito. A pesar de que usted había tenido toda esa mirada quizá un poco romántica de lo que había pasado en Cuba, porque Cuba había tomado ese camino, claro, y usted había estado allá, y justamente por eso quizás usted tomó una posición menos violenta en cuanto a la toma del poder. Lo que pasa es que en el caso cubano era muy claro. Cuba había tenido, los revolucionarios llegaron al poder después de la dictadura de Batista, que había sido una dictadura sangrienta, brutal. Inclusive en los años que yo estaba en Cuba, me tocó ver mucha gente de la burguesía cubana que, digamos, que apoyaban a la revolución, porque decían, nada para que vuelva una dictadura. En la época de Batista mataron a nuestros parientes, asesinaban, la policía era dueña, etcétera, etcétera. Entonces había un contexto en que la revolución llegó en una sociedad que no tenía una tradición democrática, que tenía una tradición más bien de gobiernos autoritarios. No era la única dictadura que había existido, ¿no es cierto? Y con un halo romántico, digamos, de una transformación social muy importante. Por lo tanto, ese contexto en ningún momento nosotros pensábamos que en Cuba era posible que se estableciera una democracia formal, ¿no es cierto? Porque no existía ninguna base para eso. Exacto. Pero en cambio en Chile había una tradición. Había una tradición de 30, 40 años, ¿no es cierto?, de gobiernos democráticos, de funcionamiento del Parlamento, de libertades políticas, de discusión, de contradicción, de alternancias de poder distintas, ¿no? Por lo tanto, a mí me parecía que el contexto de Chile era muy distinto al contexto de Cuba. ¿Qué capacidad de diálogo tenía usted con gente como Andrés Pascal, como Miguel Enrique, como el mismo Carlos Altamirano? Deben haber estado una y mil veces juntos. ¿Cuál era el nivel de Yo con Andrés Pascal no tuve en esa época ningún contacto. Tuve algunos contactos cuando estaba Cautín con Miguel Enrique, tratando de convencerlo que no nos crearan problemas con los pequeños agricultores, una cosa así. Con Carlos Altamirano, en fin, tenía una relación más bien lejana. Después, digamos, nos hemos hecho mucho más amigos en el exilio, pero digamos no teníamos así una relación política directa con ellos. ¿Y tuvo el MAPU o la izquierda cristiana, sobre todo la izquierda cristiana ya al final, estamos hablando 71, 72, ya el 73, alguna relación con algunos miembros de las Fuerzas Armadas, pensando, digamos, que la cosa se podía poner cada vez más difícil? Que yo sepa, no. Había una mitología que había que crear aparatos de seguridad, que nos dieran una información, una cosa así. Pero yo creo que no existía. ¿Usted no se reunió nunca con generales, con Nunca. soldados? Nunca. Es decir, se creía que las Fuerzas Armadas iban a ser constitucionales y que iban a seguir apoyando a Allende. Que las Fuerzas Armadas eran fundamentalmente jerárquicas, que tanto los comandantes superiores de las Fuerzas Armadas fueran respetuosos de la Constitución, como en el caso de Prats. Con Prats conversé muchas veces, por el hecho, digamos, de ser comandante en jefe, de ser ministro, una cosa así, muy a menudo tuve. Entonces, bueno, uno miraba en la imagen de Prat, la imagen y además Fuerzas Armadas jerárquicas, obedientes, por lo tanto, mientras había confianza que los jefes superiores eran respetuosos del poder civil, aunque hubiera dentro de las Fuerzas Armadas gente que estuviera por otra posición, uno decía, se va a imponer en definitiva la autoridad de los jefes superiores. Y eso cambió con la salida de Prat. ¿Por qué usted dejó el Ministerio de Agricultura, el 72 creo, no? Por una acusación constitucional, porque la oposición se dedicaba a acusarnos constitucionalmente a los ministros para tratar de sacarnos. Y a fines del 72 nos acusaron a 4 simultáneos. No les bastó con uno. Era el ministro de Educación, que era Palma, el ministro de Economía, que era Matus, el secretario general de Gobierno, y yo fuimos acusados constitucionalmente. Entonces Allende dijo, bueno, no puedo mantenerlo porque no puedo hacer enroque, no puedo hacer ninguna otra cosa. Entonces salimos los 4 y nos reemplazó por otras personas.
¿Y usted qué hizo? ¿A qué se dedicó del 72 al 11? Y yo en ese momento, bueno, fuera de trabajar en la izquierda cristiana, volví a la Universidad Católica, donde yo había sido anteriormente fundador del CEREN, del Centro de Estudio de la Realidad Nacional, y estuve como investigador. Primero fue a China. Estuve un mes en China estudiando, digamos, toda la experiencia china de transformaciones, y después volví al CEREN y estaba como investigador ahí, digamos, en eso me ganaba la vida. Cuénteme una cosa, el 11, ¿dónde lo pilló? El 11 fue una historia. Yo había salido de Chile 15 días antes. Estaba convidado a Chicago, donde había un Congreso Mundial de Antropología. Mire usted a Chicago. A Chicago, donde había un Congreso Mundial de Antropología muy interesante. Pero estaba inquieto por la situación de Chile. Entonces, antes que terminara el Congreso, decidí volver a Chile. Y llegué el 10. No le puedo creer. Y llegué el 10 con un resfrío terrible porque con los aires acondicionados los hoteles era una cosa espantosa. Así que el 11 me agarró recién llegado y prácticamente sin haber retomado contacto, sin ninguna cosa, en mi casa con mi familia. ¿Y el 11? Y el 11, bueno, me avisaron lo que se había producido. Fui a una población donde tenía amigos que me protegieron la población. ¿Tenían todo ya organizado en caso de una situación difícil que ustedes estuvieran en un lugar? No mucho, digamos. Usted por pura... Porque yo tenía amigos, digamos, que en una población, digamos, que me habían ofrecido que en cualquier situación difícil, ellos me iban... Entonces fui allá, estuve 3 o 4 días, después me fueron a buscar y me llevaron a la Embajada de Venezuela y estuve 9 meses asilado en la Embajada de Venezuela. Es decir, no lo alcanzaron usted haber estado entre los nombres. Yo aparecí en la primera lista, pero dije, con la experiencia de la reforma agraria y todo, si me agarran me van a sacar la mugre, así que más vale que me proteja. ¿Cómo fue su experiencia en la Embajada de Venezuela? Bueno, estuve 9 meses porque el argumento que daban para renovar el salvoconducto era que estaban estudiando los posibles delitos comunes que pudiéramos tener. Ahí fuimos, al principio era un grupo más o menos grande. ¿Con quién le tocó ahí estar? Ahí me tocó con Rafael Gumucio, con la Paulina Altamirano, con la Marta Harnecker, y en fin, con mucha otra gente. Que había la Cancillería por un lado, donde había mucha gente, y la Casa del Embajador, donde estábamos, digamos, un menor número, pero de todas maneras bastante importante, con Gonzalo Marner, con Víctor Pey, con otra serie de gente, y ahí prácticamente estábamos sin saber cuándo podríamos salir. ¿Quién le ayudó a entrar a la embajada y después quién lo ayudó a volver a Chile? Es decir, cuando me fueron a buscar a la población, fueron varios amigos, entre ellos 2 demócratas cristianos que los aprecio mucho. ¿Quiénes? Andrés Elwin Azócar y Mariano Ruiz Esquide. Yeah. Y entonces habían tomado los contactos con la embajada y prácticamente habían arreglado con el embajador, de manera que cuando llegué a la embajada entré sin ningún problema. En esa época tampoco, 3 o 4 días después, las embajadas no eran vigiladas de una manera muy exhaustiva. Y ahí prácticamente el embajador me acogió muy bien y estuve prácticamente hasta junio del 74, en que finalmente tuvieron que dar el salvoconducto. Creo que fue el último de ese lote que salió de la embajada. ¿Usted vino clandestinamente alguna vez después? Nunca. ¿Cuándo volvió? Yo volví recién en el 94. ¿En el 94? Porque, es decir, no, antes había vuelto rápidamente en el 91, una cosa así, una vez que ya se había terminado la dictadura, pero yo tenía compromiso, porque yo en Francia estaba director en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París, entonces no me podía venir así como así. Y cuando terminé mi periodo, digamos, de mi responsabilidad en la universidad, ya eso fue solamente en el 94 y en ese momento ahí me pude regresar. Pero con la apertura de JARPA en el año 83-84 usted podría haber vuelto, ¿no? Tengo entendido que no, porque fue una apertura, digamos, para ciertas personas. No fue una apertura para general. Solamente la apertura general se produjo después, en el momento del plebiscito, cuando tuvieron que dar un decreto autorizando prácticamente a todo el mundo que pudiera volver. Don Jacques, si usted tuviera que hacer un mea culpa hacia atrás, ¿haría alguno?
en relación a su actividad política? Yo no haría mea culpa en el sentido de que me tocó hacer una serie de cosas en las que yo creía y en las que sigo creyendo. Creo que la reforma agraria era una necesidad absoluta. Digamos, Chile, posiblemente uno cometió errores en el transcurso de las cosas que hizo, pero creo que en lo fundamental no era una necesidad que había que hacer. Chile, junto con América Latina, es la región del mundo donde la tierra está distribuida de una manera más desigual, donde hay una enorme miseria campesina, campesinos que están por generaciones y generaciones privadas de la tierra. Y creo que no puede existir una democracia y no puede existir un régimen progresista sin que esa gente tenga la posibilidad de acceso a la tierra. Y eso fue lo que tratamos de hacer con la reforma agraria. O sea, si lo tuviera que hacer de nuevo, lo volvería a hacer. Por supuesto que las cosas han cambiado, los contextos son distintos, pero en ese sentido no hago ningún mea culpa. El boom agrícola que se produjo bajo el gobierno del general Pinochet, ¿tuvo relación de alguna u otra manera con la reforma agraria? Yo creo que sí, en dos. En primer lugar, este boom ya se venía gestando de antes. Yo era uno de los que había afirmado muchos años antes que Chile podía ser una California del hemisferio sur, porque teníamos una gran ventaja, un valle central de excelente calidad, podíamos producir frutas y vinos de muy buena, digamos que no solamente de calidad, sino que muy exportable, y además teníamos la ventaja que estábamos en verano cuando el hemisferio norte está en invierno, o sea, de contraestación, lo que nos permitía, digamos, abrirnos fundamentalmente a nuevos mercados, una cosa así. Esa idea siempre la tuve y la sigo teniendo. En ese sentido, o sea, ahora, hay que recordar que la Corfo hizo mucho en cuanto al plan frutícola. Ahora, creo que fundamentalmente la influencia que tuvo la reforma agraria en todo esto fue la siguiente. Hasta la reforma agraria, la gente que tenía tierra acumulaba tierra y no invertía sobre la tierra, porque consideraba, digamos, que el mejor negocio era tener mucha tierra, garantía frente a los bancos, se defendían de la inflación, una cosa así, y no la hacían producir. La reforma agraria, al limitar a 80 hectáreas la posibilidad de tener tierra, les cambió directa o indirectamente la mentalidad, y la gente comenzó a invertir sobre la tierra y a hacerla mucho más productiva. Y en ese sentido yo creo que la reforma agraria contribuyó indirectamente también a este boom frutícola y a este boom vitivinícola que ha venido después. Hay que acordarse que nosotros defendimos mucho la viticultura de calidad en el gobierno de Allende como enoteca, justamente para dar a conocer los vinos chilenos en el extranjero, aprovechando que venía la UNTAC, que venía esta reunión internacional, que iban a venir gente de todos los países del mundo. Y conseguimos, ¿no es cierto?, con una sociedad que hicieron las viñas y con el aporte que hizo el gobierno en el Cerro San Cristóbal, de crear, digamos, una enoteca que permitiera hacer un muestrario de todos los vinos chilenos. O sea que muchas de esas cosas se venían gestando desde antes. Pero el problema es que la propiedad privada estaba en entredicho con la reforma agraria y aquellos que han hablado mucho del boom después bajo el régimen militar justamente lo explican a partir de que la propiedad volvió a manos de sus dueños, ¿no? Y dejó de ser una propiedad comunitaria. La propiedad privada no estaba en entredicho, estaba en entredicho una parte de la propiedad que iba a ser expropiada en la medida en que era expropiable para constituir primero asentamiento y después una agricultura en cooperativas campesinas. Pero no estaba en entredicho, la reforma agraria no decía que iba a desaparecer toda la agricultura capitalista en Chile. Al contrario, que iba a quedar una mediana agricultura capitalista de buena calidad, con inversiones sobre la tierra y mucho más productiva. O sea, esa afirmación de que la reforma agraria iba a colectivizar todas las tierras, es así un invento que se ha hecho posteriormente, que es absolutamente falso, porque no estuvo ni en el espíritu de la reforma agraria de Frey, ni en el espíritu de Allende, en la reforma agraria, la colectivización total de las tierras. Bueno, don Jack, 1.000.000 de gracias por haber conversado con nosotros. Quedó mucho en el tintero, pero espero que en otra oportunidad podamos seguir conversando de esta manera tan grata. Gracias a usted. Muchas gracias.